Mientras Venezuela pasaba hambre, él vivía como un magnate. La historia de Nicolás Maduro no se entiende con discursos ni consignas. Se entiende con contrastes, con yates, relojes de lujo, residencias blindadas y una vida de excesos que avanzaba en silencio, mientras millones de venezolanos caían en la pobreza, la migración forzada y la desesperación. Este no es un relato ideológico, es una radiografía incómoda. Durante años, Maduro habló de socialismo, igualdad y sacrificio colectivo. Repetía que la riqueza era inmoral y que todos debían vivir con lo justo. Pero detrás de esa narrativa se construyó otra realidad. Propiedades estratégicas, aviones privados, islas exclusivas y una red de protección diseñada para el poder, no para el pueblo. La pregunta no es si hubo lujo. La pregunta es cuánto y cómo fue posible. En este video no vamos a debatir ideas. Vamos a seguir el rastro del dinero, de los privilegios y de las decisiones que marcaron a una nación entera. Desde los palacios del poder hasta la vida privada de su círculo más cercano, pieza por pieza, sin adornos. Quédate. Porque entender la lujosa vida de Maduro es entender por qué Venezuela terminó de rodillas, antes de los palacios, antes de los aviones privados y mucho antes de los relojes imposibles de justificar. Nicolás Maduro fue otra cosa. O al menos eso parecía. Su historia comienza lejos de la élite tradicional, en un entorno donde el poder no se hereda y la supervivencia marca el carácter. Nació en 1962 y creció en una familia trabajadora, en barrios donde la política se hablaba en voz alta y la autoridad se ganaba a empujones, no con títulos universitarios. Maduro nunca fue un académico. No terminó formalmente el bachillerato y tampoco mostró interés real por una formación intelectual clásica. Su camino fue otro: la calle. Desde joven entendió algo clave para su futuro. El liderazgo no siempre se impone por ideas, sino por presencia. Le gustaba organizar, mandar, ser el centro del grupo. Tenía carisma básico, una habilidad natural para hacerse notar, para caer bien a profesores y compañeros, para ocupar espacios sin pedir permiso. En su juventud pasó por una etapa que pocos recuerdan hoy. Le atraía el rock, bandas como Led Zeppelin, una estética rebelde que contrastaba con el discurso disciplinado que adoptaría después. Pero la rebeldía no pagaba cuentas, así que terminó donde terminan muchos venezolanos sin estudios formales, trabajando. Se convirtió en conductor de autobús y luego entró al sistema del metro de Caracas. Ese detalle no es menor. El metro fue su verdadera escuela política. Allí se empapó del sindicalismo. Aprendió a moverse en estructuras cerradas, a negociar, a presionar, a construir lealtades internas. No era el más brillante, pero sí uno de los más constantes. Entendió cómo funciona una organización desde abajo, cómo se controla un grupo y cómo se asciende sin hacer ruido. Ese aprendizaje marcaría toda su carrera. Pero Maduro no quería quedarse manejando un autobús toda la vida. Quería poder. No el poder académico, no el poder intelectual. Quería el poder real, el que se ejerce desde las sombras. Por eso decidió formarse políticamente fuera de Venezuela. Viajó a Cuba, a una escuela que no enseña a debatir, sino a obedecer. Allí no se forman líderes carismáticos, se forman cuadros de aparato. Personas que entienden la política como una maquinaria donde la disciplina es más importante que la creatividad y donde la lealtad vale más que el talento. Ese paso por Cuba fue decisivo. Allí Maduro aprendió una idea central: el poder no se comparte, se administra, y quien demuestra obediencia absoluta asciende. De regreso a Venezuela empezó a moverse en los círculos correctos, y el momento clave llegó en 1992, cuando Hugo Chávez fracasó en su intento de golpe de Estado y terminó en prisión. Muchos se alejaron de Chávez en ese momento. Maduro hizo lo contrario. Salió a la calle a exigir su liberación. Lo visitó en la cárcel. Se mostró leal cuando el líder estaba caído. En política, ese tipo de gestos no se olvidan. Chávez construyó su círculo premiando a quienes estuvieron cuando no había nada que ganar. Y Maduro quedó marcado como uno de esos hombres.
A partir de ahí, su ascenso fue silencioso pero constante. No destacaba por discursos memorables ni por ideas propias. Destacaba por no salirse nunca de la línea, por cumplir órdenes, por no generar amenazas internas. Eso, paradójicamente, lo volvió confiable. Nadie lo veía como un rival, lo veían como una pieza útil. En ese mismo círculo se consolidó otra relación clave, su vínculo con Cilia Flores. Ella no era una figura decorativa, era una operadora política con peso propio, una mujer con ambición y conocimiento del sistema. Juntos comenzaron a construir una dupla que entendía el poder como una red, no como un escenario. Maduro pasó de sindicalista a diputado, de diputado a presidente de la Asamblea Nacional. En 2006 llegó a un cargo estratégico: controlar el bloque legislativo del chavismo. Allí, aprendió una habilidad crucial: mantener unido a un grupo incluso cuando hay tensiones internas. No convencía con ideas, disciplinaba con estructura. Luego, Chávez lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Ese puesto lo transformó en el rostro internacional del proyecto bolivariano. Viajaba, firmaba alianzas, repetía el discurso oficial sin desviarse un milímetro. Rusia, China, Cuba, siempre el mismo mensaje. Siempre la misma fidelidad. No brillaba, pero tampoco fallaba. Y en un sistema construido sobre la obediencia, eso es oro. Mientras tanto, algo más se gestaba en silencio. Maduro y su entorno comenzaron a mostrar inclinaciones espirituales y rituales que muchos considerarían marginales, pero que dentro del chavismo eran comunes. Santería, rituales yoruba, gurús babalaos, no como folclore, sino como sistema de creencias. Para ellos, el poder no solo se defendía con armas y discursos, sino con protección espiritual. Ese pensamiento mágico se mezcló peligrosamente con la política. Cuando Hugo Chávez murió en 2013, el tablero quedó vacío, y el hombre que durante años había sido un engranaje pasó al centro de la escena. Maduro fue elegido como su sucesor y ganó una elección cerrada, con un margen mínimo que dejó su legitimidad cuestionada desde el primer día. Ya no era el sindicalista ni el canciller disciplinado, era el presidente de un país fracturado. Y ahí comenzó otra historia, una mucho más oscura. Porque una cosa es aprender a obedecer, y otra muy distinta es aprender a mandar sin límites. Lo que vendría después no solo cambiaría a Venezuela, cambiaría para siempre la vida de Nicolás Maduro. La muerte de Hugo Chávez no dejó solo un vacío emocional, dejó un sistema sin arquitecto, y en ese instante crítico, Nicolás Maduro pasó de ser un operador obediente a convertirse en el hombre que debía sostener una maquinaria diseñada para otro. No hubo luna de miel. Desde el primer minuto, su poder nació cuestionado, frágil, discutido, ganó por un margen mínimo, y esa cifra lo persiguió como una sombra. Maduro asumió la presidencia con una urgencia que marcaría todo su mandato: demostrar autoridad. No carisma, no consenso, autoridad. Sabía que no podía competir con el mito de Chávez, así que eligió otro camino: endurecer, cerrar filas, controlar. Lo que siguió fue una transformación acelerada del Estado en un aparato de contención permanente. Las calles hablaron primero. En 2014, las protestas estallaron con una fuerza que el chavismo no había enfrentado antes. Estudiantes, trabajadores, barrios enteros salieron a exigir respuestas ante la inflación, la escasez y la inseguridad. La respuesta del poder fue inmediata y brutal. No diálogo. No concesiones. Represión. Detenciones masivas. Juicios express. El mensaje fue claro. La calle ya no era un espacio de negociación, era un territorio enemigo. Maduro entendió algo esencial en esos días. Su supervivencia dependía de convertir el conflicto político en una guerra de desgaste. Así comenzó la normalización de lo excepcional. Estados de emergencia prolongados, militarización de funciones civiles, colectivos armados operando como fuerza paralela. La frontera entre Estado y milicia se desdibujó. La legalidad se volvió flexible cuando convenía al poder. Mientras el país se tensaba, el palacio se blindaba.
Miraflores dejó de ser una sede de gobierno para convertirse en un fortín. Anillos de seguridad, inteligencia interna, vigilancia constante. El presidente ya no caminaba por los mismos pasillos ni dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. La paranoia no era un exceso, era una política. Gobernar desde el miedo al enemigo externo y al interno se volvió la norma. La economía empezó a colapsar a la vista de todos. Controles rígidos, corrupción estructural y decisiones erráticas empujaron a Venezuela a una espiral de hiperinflación histórica. Los salarios se volvieron simbólicos. Los supermercados, escenarios vacíos. La escasez dejó de ser coyuntural y se transformó en paisaje. Millones comenzaron a migrar. Familias enteras caminaron hacia la nada. Y el poder respondió con propaganda. Maduro duplicó el discurso ideológico. Socialismo, patria, bloqueo, conspiración. Cada crisis tenía un enemigo externo. Estados Unidos, Europa, la oposición. Nunca el modelo, nunca la gestión. El relato fue tan insistente como eficaz para su núcleo duro. Mientras tanto, el resto del país sobrevivía como podía, entre remesas, trueque y silencio. Para sostenerse, el presidente selló alianzas que redefinieron el tablero. Rusia, China, Cuba. No solo acuerdos económicos o diplomáticos, sino cooperación en inteligencia, seguridad y control social. Asesores extranjeros se integraron a la estructura del Estado. La política se volvió técnica. El poder, una ecuación. Mantenerse a flote importaba más que gobernar bien. En paralelo, se consolidó un sistema judicial funcional al Ejecutivo. Jueces removidos, fiscales alineados, causas abiertas y cerradas según conveniencia. La ley dejó de ser un límite y pasó a ser una herramienta. Opositores inhabilitados, dirigentes encarcelados, exiliados. El mensaje volvió a ser inequívoco. Desafiar al poder tenía un costo personal. La Asamblea Nacional, ganada por la oposición en 2015, fue neutralizada con una jugada quirúrgica. El Tribunal Supremo la vació de atribuciones. Luego, una asamblea constituyente paralela ocupó el centro del poder. Legalidad alternativa para tiempos de crisis. El Estado se reconfiguró para no perder el control. Y funcionó. Mientras la nación se empobrecía, el círculo del poder se cerraba aún más. Beneficios selectivos. Acceso privilegiado a divisas. Importaciones opacas. Contratos reservados. La desigualdad se volvió obscena. No por casualidad, sino por diseño. En un país sin reglas claras, la cercanía al poder definía la supervivencia. Maduro aprendió a gobernar sin popularidad, a resistir sin legitimidad amplia, a sostenerse sin prosperidad. Su fortaleza no estaba en convencer, sino en aguantar. Cada crisis reforzaba su convicción de que ceder era perder. Y perder, desaparecer. Para entonces, la figura del presidente ya había cambiado por completo. El ex sindicalista no existía. El canciller disciplinado había quedado atrás. En su lugar emergió un líder desconfiado, encerrado, rodeado de seguridad y rituales. Un hombre que hablaba de pueblo mientras se alejaba de él física y simbólicamente. Pero lo más inquietante aún no había salido a la luz. Porque mientras el país contaba billetes sin valor y despedía a sus hijos en las fronteras, otra Venezuela se organizaba en silencio. Una de privilegios, rutas aéreas privadas, residencias blindadas y fortunas que no figuraban en presupuestos oficiales. Ese mundo paralelo no nació de la noche a la mañana. Se construyó paso a paso, al mismo ritmo que el poder se concentraba. Y lo que parecía solo una estrategia de supervivencia política, estaba a punto de revelarse como algo mucho más grande. La pregunta ya no era si el país resistiría. La verdadera pregunta era, ¿qué había acumulado el poder mientras Venezuela se vaciaba? A medida que el país se hundía, el poder se blindaba. Consolidado ya como presidente, Nicolás Maduro entendió que su mayor enemigo no era la oposición, sino la fragilidad de su propio control. Gobernar Venezuela no era administrar un estado. Era sobrevivir en un territorio hostil. Y para eso, no bastaban discursos. Hacían falta refugios, rutas de escape y espacios donde el poder pudiera respirar lejos del pueblo. El Palacio de Miraflores dejó de ser un símbolo republicano para convertirse en un teatro del poder.
Sus corredores no estaban pensados para la vida cotidiana, sino para imponer respeto. Salones amplios, antesalas interminables, galerías donde cada paso recuerda quién manda. Pero Miraflores no era el hogar, era el escenario, el lugar donde se anunciaban decisiones, se recibían aliados y se mostraba una imagen de control absoluto. Aunque por dentro todo temblara, el verdadero centro de descanso fue durante años La Casona, una residencia rodeada de jardines, columnas y patios coloniales, ubicada en una de las zonas más estratégicas de Caracas. 5 hectáreas de terreno verde en una ciudad donde la mayoría apenas podía acceder a alimentos básicos. Un contraste obsceno. Sin embargo, incluso ese espacio terminó resultando inseguro. Las amenazas, reales o percibidas, crecían. Y Maduro tomó una decisión que marcó el inicio de una vida nómada de lujo. No dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar. A partir de ese momento se habilitó una red de residencias alternas. Casas discretas, penthouses acondicionados, pequeñas mansiones blindadas y, sobre todo, búnkeres, espacios subterráneos preparados para resistir asedios prolongados, con provisiones suficientes para meses. El presidente comenzó a moverse como un jefe de Estado en guerra permanente contra su propio país. La seguridad dejó de ser protección. Se volvió obsesión. Pero el verdadero refugio estaba lejos del continente. La Orchila, un archipiélago caribeño bajo jurisdicción venezolana, se convirtió en una pieza clave del tablero. Aislada, controlada militarmente y con acceso aéreo restringido, era el lugar perfecto para desaparecer. Allí existían instalaciones heredadas de gobiernos anteriores, pero bajo Maduro el sitio adquirió otro significado: retiro, escape y descanso lejos del ruido, del hambre y del colapso. Mientras el país hacía filas interminables para conseguir comida, el poder se escondía entre playas privadas y pistas aéreas vigiladas. Ese patrón se repetía en todo. Donde el pueblo veía escasez, el círculo presidencial veía logística. Donde la gente veía miedo, el poder levantaba muros. Caravanas de vehículos blindados acompañaban cada desplazamiento. Camionetas de alta gama, algunas valuadas en cifras imposibles de justificar para un país quebrado, formaban un escudo móvil alrededor del presidente. Cada trayecto era una operación, cada aparición, un riesgo calculado. La vida cotidiana de Maduro se volvió un ejercicio constante de aislamiento. Ya no caminaba calles, ya no tocaba multitudes sin filtros. El contacto con el pueblo se redujo a actos cuidadosamente diseñados, con asistentes seleccionados y cámaras controladas. La figura presidencial se volvió distante, casi abstracta. Gobernaba desde arriba, desde adentro, desde detrás de capas de seguridad. Y mientras tanto, algo más comenzaba a notarse: el estilo de vida. Relojes de lujo asomando en transmisiones públicas, trajes importados, detalles pequeños pero imposibles de ocultar del todo. Cada gesto contrastaba con el discurso de austeridad y sacrificio. Cada imagen alimentaba una pregunta incómoda: ¿cómo era posible sostener ese nivel de vida en un país colapsado? La respuesta no estaba en los presupuestos oficiales. Estaba en una red paralela. Acceso privilegiado a divisas, importaciones selectivas, bienes del Estado convertidos en uso personal. El poder ya no solo se protegía, se recompensaba a sí mismo. Gobernar Venezuela se había transformado en administrar una fortaleza cerrada, donde los recursos fluían hacia arriba mientras la base se desmoronaba. Maduro no vivía como un presidente latinoamericano tradicional. Vivía como alguien que espera ser derrocado en cualquier momento. Y esa mentalidad lo llevó a construir una vida de excesos defensivos. Lujo no para exhibirse, sino para huir. Propiedades no para disfrutar, sino para esconderse. Poder no para gobernar, sino para resistir. Pero en ese mismo proceso, el círculo íntimo comenzó a expandirse. Familiares, aliados, operadores, y con ellos, una nueva etapa aún más provocadora. Porque cuando el blindaje personal ya está asegurado, el siguiente paso es garantizar que los tuyos también vivan por encima del caos. Y ahí, justo ahí, comienza la parte más escandalosa de esta historia, la que no gira solo en torno a Nicolás Maduro,
sino a la vida desbordada de privilegios de quienes llevan su apellido. Cuando el poder ya está blindado, el siguiente paso es recompensar a los tuyos. Y ahí comienza el capítulo más provocador de esta historia. Porque mientras Venezuela hacía filas interminables por comida y medicinas, el apellido Maduro empezó a aparecer asociado a lujo, excesos y privilegios imposibles de ocultar. No fue un desliz aislado, fue un patrón. En el centro de ese patrón aparece Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolásito. Su ascenso no fue el de un joven político que se abre paso en un partido. Fue el de alguien que ya estaba instalado en la maquinaria del Estado desde el primer día. Sin trayectoria académica relevante, sin carrera administrativa visible, comenzó a ocupar cargos estratégicos creados a la medida del poder ejecutivo. Poco después de que Nicolás Maduro asumiera la presidencia, su hijo fue designado para liderar organismos especiales, y más tarde, obtuvo un asiento en la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, un órgano cuya legitimidad fue ampliamente cuestionada a nivel internacional. En términos simples, el poder no se heredó oficialmente, pero se administró en familia. Lo que encendió las alarmas no fue el cargo, sino el estilo de vida. Videos filtrados mostraron a Nicolásito en fiestas privadas donde se le veía bailando mientras le lanzaban fajos de billetes. No metáforas. Dinero en efectivo volando por el aire. En un país con hiperinflación, hospitales colapsados y niños muriendo por desnutrición, esas imágenes fueron una bofetada moral. Las investigaciones internacionales comenzaron a unir puntos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos documentó que, mientras el discurso oficial condenaba al imperio, la familia vivía y gastaba en territorio estadounidense. Miami apareció una y otra vez en los informes. Yates de lujo, fiestas exclusivas, compras en boutiques de alto nivel, Gucci, Louis Vuitton, Balmain, Cartier, Armani. No como excepciones, sino como rutina. Los vehículos fueron otro símbolo. Ferraris y Lamborghinis a nombre de Nicolásito. Conducidos en zonas donde la ostentación es lenguaje cotidiano. Superdeportivos cuyo valor individual superaba con creces lo que un venezolano promedio podría ganar en varias vidas. La contradicción era obscena. Socialismo en los discursos, capitalismo extremo en la práctica privada. Luego llegaron los relojes. No accesorios discretos, sino piezas diseñadas para ser vistas. Rolex Day-Date, conocidos como Presidente. Modelos en oro y platino, algunos valuados en decenas de miles de dólares. En transmisiones públicas, esos relojes asomaban como detalles imposibles de justificar. Cada aparición alimentaba la misma pregunta: ¿de dónde salía el dinero? Las respuestas apuntaron a empresas fantasma, cuentas controladas por intermediarios y esquemas diseñados para mover capital, sin dejar rastro claro del beneficiario final. Según documentos del Tesoro estadounidense, Nicolásito figuraba en investigaciones por lavado de activos y conspiraciones relacionadas con narcotráfico. No eran sentencias, eran acusaciones formales dentro de un sistema legal que exige pruebas. Pero el patrón era consistente. Las sanciones no tardaron. En 2019, Estados Unidos incluyó a Nicolásito en su lista de personas sancionadas, congelando activos bajo su jurisdicción. El mensaje fue directo. El lujo tenía consecuencias. Poco después, comenzaron los embargos. Bienes, cuentas, accesos financieros. La familia que había criticado durante años al capitalismo occidental quedó atrapada por las reglas del mismo sistema que decía despreciar. La red no terminaba ahí. Se documentó que la familia Maduro poseía propiedades y activos en otros países. República Dominicana emergió como un punto clave. Mansiones, yates y operaciones opacas. Según reportes, ese territorio fue utilizado tanto para descanso como para movimientos más delicados, lejos del escrutinio inmediato. El lujo marítimo no era casualidad. Ofrecía privacidad, movilidad y discreción. En paralelo, el propio presidente mantenía un nivel de vida incompatible con la narrativa oficial. Aviones privados, flotas de vehículos blindados con un valor millonario, relojes de alta gama y residencias múltiples. En 2024, Estados Unidos incautó un jet corporativo asociado al mandatario, adquirido según las autoridades mediante esquemas para evadir sanciones. No era un avión cualquiera.
era una pieza más del rompecabezas financiero. La lógica se repetía. Mientras el país se empobrecía, el círculo del poder se sofisticaba. Acceso a divisas preferenciales, importaciones reservadas, contratos sin licitación. La cercanía al poder definía la abundancia. La distancia, la escasez. Venezuela se convirtió en un país de dos velocidades, la del pueblo y la del palacio. Las sanciones se ampliaron. Suiza ordenó congelar activos vinculados a la cúpula del régimen. Turquía apareció como un posible destino de escape. Las rutas financieras se tensaron. Y aún así, el lujo no se detuvo. Nuevos relojes, nuevas apariciones, nuevos gestos de desafío, como si la ostentación fuera, en sí misma, un mensaje político. Pero ese mensaje empezó a fallar, porque el cerco internacional no solo apretaba cuentas, apretaba reputaciones. Cada imagen de exceso reforzaba el aislamiento. Cada sanción cerraba una puerta. La familia que había vivido protegida por el poder empezó a sentir el peso de la exposición. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Porque cuando el dinero ya no fluye libremente y el mundo observa, el poder busca salidas. Aviones, islas, alianzas lejanas, planes de contingencia. La pregunta dejó de ser si el lujo existía. La pregunta pasó a ser qué pasaría cuando ese lujo ya no pudiera sostenerse. Lo que viene después no trata solo de fiestas, autos o relojes. Trata de cómo el cerco internacional transformó el exceso en vulnerabilidad. Y de cómo, en ese punto, la vida de privilegios comenzó a convertirse en una carga peligrosa. Porque el lujo, cuando se construye sobre un país en ruinas, siempre termina dejando huellas. Y esas huellas estaban a punto de volverse imposibles de borrar. El lujo empezó a pesar. Durante años, el círculo del poder creyó que la ostentación podía coexistir con el aislamiento. Que bastaba con mover rutas, cambiar intermediarios y blindar cuentas para seguir viviendo por encima del colapso. Pero en política internacional, el tiempo siempre cobra factura. Y cuando el cerco se cierra, la vida de privilegio se transforma en evidencia. Para Nicolás Maduro, el punto de inflexión no llegó con un discurso ni con una elección. Llegó con las sanciones. Primero fueron selectivas. Nombres, cuentas, visas, luego se volvieron estructurales. Bancos cerrando puertas, países congelando activos, empresas cortando relaciones. El mensaje era inequívoco. El poder podía resistir adentro, pero afuera se estaba quedando sin oxígeno. Estados Unidos fue el principal motor del cerco, pero no el único. La Unión Europea, Suiza y otros sistemas financieros comenzaron a coordinarse. El objetivo ya no era solo presionar políticamente, sino asfixiar los circuitos del dinero. Cada transferencia debía justificar su origen. Cada activo se convertía en un riesgo. El lujo dejó de ser un símbolo de impunidad y pasó a ser un rastro peligroso. El golpe más visible llegó cuando las autoridades estadounidenses incautaron un jet corporativo vinculado al entorno presidencial. No fue un gesto simbólico, fue un aviso. Ese avión adquirido, según las investigaciones, mediante esquemas para evadir sanciones, representaba exactamente lo que el cerco buscaba exponer: la contradicción entre el discurso de resistencia y una vida sostenida por el sistema financiero que se decía combatir. De pronto, el cielo también se cerraba. A partir de ahí, cada movimiento se volvió más costoso. Viajar implicaba riesgos legales. Hospedarse en determinados países podía terminar en interrogatorios. Las rutas tradicionales dejaron de ser seguras. El lujo, que antes protegía, empezó a atraer miradas indeseadas, y en el corazón del poder surgió una nueva obsesión. ¿Cómo seguir viviendo bien sin dejar huellas? La respuesta fue diversificar. Nuevos aliados, nuevas geografías. Turquía, Rusia, Medio Oriente. Lugares donde las sanciones occidentales tienen menos alcance y donde el poder se negocia de otra forma. No era ideología, era supervivencia. Mientras tanto, Venezuela seguía perdiendo población, talento y futuro. La migración se convertía en éxodo. El contraste se hacía insostenible. Pero el cerco no solo afectó al presidente. Golpeó a su entorno, a su familia, a los operadores financieros que durante años habían garantizado la fluidez del sistema.
Abogados internacionales comenzaron a retirarse del caso. Bancos privados cancelaron cuentas sin previo aviso. Las zonas grises se redujeron. Cada paso requería más intermediarios, más comisiones, más silencio. El lujo se volvió caro incluso para quienes nunca miraron precios. En paralelo, la narrativa oficial se endureció. El enemigo externo se convirtió en explicación universal. Bloqueo, conspiración, guerra económica. El discurso buscaba cohesionar a la base. Pero ya no convencía a nadie fuera del círculo. Y adentro, el cansancio empezaba a notarse. Gobernar bajo sanciones permanentes desgasta. Vivir bajo vigilancia constante también. La paradoja era brutal. Cuanto más se cerraba el mundo, más evidente resultaba el privilegio interno. Nuevos restaurantes exclusivos para la élite. Importaciones selectivas. Bodegones llenos en ciudades donde la mayoría no podía comprar lo básico. Dos países coexistiendo en el mismo territorio. Y el poder, atrapado en el más pequeño. El control político seguía firme. Pero el margen económico se estrechaba. Mantener lealtades se volvió más caro. Los incentivos ya no alcanzaban. Y cuando el dinero escasea incluso arriba, las fisuras aparecen. Rumores de tensiones internas, de negociaciones discretas, de planes de contingencia. Nadie quería ser el último en quedarse cuando el sistema dejara de funcionar. En ese contexto, el lujo dejó de ser una celebración y pasó a ser una carga estratégica. Cada reloj caro, cada vehículo blindado, cada propiedad en el extranjero era un posible problema legal. La opulencia que antes desafiaba al mundo, ahora lo provocaba. Y el mundo estaba respondiendo. Mientras tanto, en las calles, la realidad no mejoraba. Salarios pulverizados, servicios colapsados, hospitales sin insumos. El país sobrevivía gracias a remesas y economía informal. La distancia entre gobernantes y gobernados se volvió abismal. Y esa distancia, tarde o temprano, exige respuestas. El poder entendió entonces que resistir no bastaba. Había que reconfigurar, cambiar el tono, abrir negociaciones, dar señales. No por convicción, sino por necesidad. El lujo ya no era sostenible como antes. El aislamiento comenzaba a doler donde más importaba, en la capacidad de maniobra. Y aquí es donde la historia entra en su fase más incierta. Porque cuando el cerco aprieta y el dinero deja de fluir con libertad, los regímenes no caen de inmediato. Se adaptan, mutan, buscan acuerdos. Y en ese proceso, el lujo, ese símbolo de impunidad, puede convertirse en moneda de cambio. Lo que viene después no será una simple continuidad. Será una etapa donde cada privilegio deberá justificarse, donde cada exceso tendrá un costo político, y donde el poder tendrá que decidir entre ceder o encerrarse aún más. La pregunta ya no es si la vida lujosa existió. La pregunta es qué precio está dispuesto a pagar el poder para conservarla. Porque cuando el mundo te observa y las cuentas se vacían, el verdadero desafío no es gobernar un país, es sostener un estilo de vida que ya nadie quiere tolerar. El poder no cayó. Se atrincheró. Cuando el cerco internacional comenzó a apretar de verdad, Nicolás Maduro entendió que ya no bastaba con resistir. Había que reordenar el tablero, incluso si eso significaba cambiar de máscara. El régimen entró entonces en una fase nueva. Menos estridencia ideológica, más cálculo frío, menos discursos épicos, más negociaciones silenciosas. El objetivo no era ganar, era sobrevivir. Mientras afuera se hablaba de sanciones y dentro se vivía el colapso, Miraflores comenzó a enviar señales contradictorias. Por un lado, represión selectiva. Por otro, gestos de apertura controlada. Algunos presos políticos fueron liberados. Se permitió cierta actividad económica privada. Aparecieron mesas de diálogo con la oposición, mediadas por actores internacionales. Nada era espontáneo. Todo estaba medido. Cada concesión tenía un precio. El régimen había aprendido una lección peligrosa. El tiempo también es un arma. Aguantar, desgastar, dividir. La oposición, fragmentada y cansada, luchaba por mantenerse cohesionada. La migración masiva había vaciado calles y protestas. Millones de venezolanos ya no estaban para exigir cambios. Estaban demasiado ocupados sobreviviendo fuera del país.
y ese vacío social jugaba a favor del poder. En las calles, la protesta ya no era multitudinaria, pero seguía existiendo, esporádica, focalizada, y por eso mismo, más fácil de controlar. Detenciones puntuales, advertencias silenciosas, presión psicológica. El mensaje era claro. El régimen no necesitaba violencia masiva, le bastaba con recordarla. Gobernar por miedo selectivo resultaba más eficiente que la represión abierta. Mientras tanto, el discurso oficial se recalibró. Ya no se hablaba solo de revolución, sino de estabilidad, de paz, de reconstrucción. Palabras cuidadosamente elegidas para tranquilizar a sectores empresariales y a gobiernos dispuestos a negociar. El lenguaje cambió porque el contexto lo exigía. No era una conversión ideológica, era una estrategia de desgaste inverso. Pero el elemento más inquietante no estaba en los discursos ni en las negociaciones visibles, estaba en los movimientos internos del poder. Rumores persistentes hablaban de tensiones dentro del chavismo, de figuras históricas desplazadas, de militares incómodos, de operadores financieros buscando salidas personales. Cuando el dinero escasea y el futuro se vuelve incierto, la lealtad empieza a resquebrajarse. Maduro lo sabía. Y por eso reforzó el control sobre los pilares que aún sostenían el sistema. Las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y el acceso a recursos estratégicos. Se redistribuyeron beneficios, se renovaron mandos, se enviaron mensajes claros a quienes dudaban. El poder no admitía ambigüedades. O dentro, o fuera. En paralelo, el régimen intensificó una táctica menos visible pero igual de efectiva. La normalización del colapso. El hambre dejó de ser noticia. La escasez se volvió rutina. La migración, paisaje. Cuando la tragedia se vuelve cotidiana, pierde capacidad de movilización. Y en ese terreno de cansancio social, el poder encontró oxígeno. Los bodegones llenos, los restaurantes exclusivos y los enclaves de lujo para la élite comenzaron a cumplir una función política. No eran solo espacios de consumo, eran vitrinas de una normalidad artificial. Venezuela se está arreglando, repetían algunos. No era verdad, pero funcionaba como anestesia. Una ilusión cuidadosamente diseñada para distraer de la precariedad estructural. A nivel internacional, las negociaciones avanzaban con lentitud calculada. Estados Unidos y otros actores comenzaron a explorar flexibilizaciones parciales de sanciones a cambio de gestos políticos. Elecciones supervisadas, garantías mínimas, compromisos formales. El régimen aceptaba escuchar, pero sin comprometer su núcleo de poder. Cada concesión era reversible. Cada promesa, ambigua. Maduro había aprendido a moverse en la ambigüedad. Decir lo suficiente para ganar tiempo. Ceder lo mínimo para aliviar presión. Y mientras el mundo debatía estrategias, él consolidaba su control interno. No buscaba legitimidad plena. Buscaba margen de maniobra, pero el costo era alto. El país seguía fracturado. La confianza, destruida. La economía, sostenida por parches. Y la figura presidencial, atrapada entre la necesidad de aparentar apertura y el miedo constante a perder control. Vivir bajo sanciones no solo empobrece al país, corroe al poder desde adentro. En ese clima de tensión permanente, el lujo ya no cumplía su función inicial. Ya no protegía ni recompensaba. Se había convertido en una prueba incómoda de todo lo que estaba mal. Cada imagen de exceso alimentaba la narrativa contraria. Cada privilegio era una herida abierta. Y sin embargo, el régimen seguía en pie. No por fortaleza moral ni por apoyo popular, sino por una combinación peligrosa de cansancio social, control institucional y fragmentación opositora. Un equilibrio frágil, sostenido con alfileres, pero equilibrio al fin. La pregunta que empezaba a surgir, tanto dentro como fuera de Venezuela, ya no era si el régimen caería mañana, era cómo terminaría esta etapa, con una transición pactada, con un colapso súbito, o con una lenta agonía que prolongara el sufrimiento de millones. Porque cuando el poder se atrinchera y el país se vacía, el final nunca es limpio. Y lo que está por venir podría ser el capítulo más impredecible y más peligroso de todos. El tablero entró en fase final.
Pero nadie sabía cómo ni cuándo caería la última ficha. Para Nicolás Maduro, el desafío ya no era solo resistir, era administrar el riesgo. Cada decisión tenía consecuencias inmediatas. Cada gesto, una lectura internacional, y cada silencio, una señal para los suyos. El poder había aprendido a sobrevivir en la escasez, pero ahora debía sobrevivir bajo observación. Las negociaciones con actores externos avanzaban como un ajedrez sin reloj. Petróleo a cambio de alivios parciales. Promesas electorales a cambio de oxígeno financiero. Supervisiones técnicas que se anunciaban con bombos y platillos y se diluían en la letra pequeña. Nada era definitivo. Todo era provisional. El régimen se movía con una habilidad adquirida a golpes. Ceder sin entregar. Mientras tanto, el frente interno seguía siendo el más delicado. Las Fuerzas Armadas, pilar de la estabilidad, recibían señales claras. Continuidad, beneficios, protección. El mensaje era simple y efectivo. No se pedía entusiasmo. Se exigía lealtad operativa. Y en un país donde el colapso empuja a elegir bando para sobrevivir, la lealtad se compra con seguridad y acceso. Pero el verdadero cambio se percibía en el lenguaje. Ya no había epopeyas revolucionarias ni enemigos caricaturizados a diario. Había palabras como normalización, estabilidad, recuperación. Un giro calculado para vender la idea de que el peor momento había pasado, que el sacrificio había valido la pena, que ahora tocaba orden. El problema era que el orden no llegaba a los barrios ni a los hospitales. La economía mostraba cifras que parecían mejorar, pero el suelo seguía roto. Crecimiento desigual, concentrado en enclaves protegidos, sostenido por importaciones selectivas y remesas. La desigualdad se hizo estructural. Dos países superpuestos, uno que consume y otro que sobrevive. Y el poder, instalado cómodamente en el primero, observando al segundo con distancia administrativa. En ese contexto, las elecciones siempre anunciadas, siempre condicionadas, se convirtieron en el gran dilema. Para afuera, eran la llave del alivio. Para adentro, un riesgo controlado. El régimen sabía que no necesitaba convencer a todos, solo administrar el resultado. Ajustar reglas, tiempos, habilitaciones. No para ganar limpiamente, sino para no perder. La oposición, por su parte, enfrentaba su propio laberinto. Candidaturas bloqueadas, liderazgos erosionados, bases agotadas. Cada intento de unidad chocaba con la realidad. Competir en un terreno inclinado exige algo más que voluntad. Y mientras el debate interno consumía energía, el poder avanzaba casilla por casilla. Pero nada de esto ocurría en el vacío. El mundo miraba con cansancio y pragmatismo. Crisis globales, guerras, mercados energéticos. Venezuela volvía a ser útil, no por su democracia, sino por su petróleo. Ese cambio de prioridad alteró el equilibrio. El régimen lo entendió antes que nadie y ajustó su discurso para convertirse en interlocutor necesario. Aún así, el cerco no desapareció. Se volvió selectivo, inteligente. Donde antes había bloqueos amplios, ahora había bisturí. Personas, activos, rutas. El lujo seguía siendo un problema porque dejaba huellas. Cada compra grande, cada viaje, cada propiedad, activaba alarmas. La vida cómoda exigía ahora ingeniería financiera y discreción extrema. El exceso ya no era impune. En los pasillos del poder se hablaba de planes B, rutas de salida, refugios posibles, no como rendición, sino como contingencia. Porque cuando el margen se estrecha, el poder prepara escenarios. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo entendían. Sostener el sistema indefinidamente tendría costos crecientes. Y en las calles, el país seguía respirando a medias. La migración no se detuvo. Las familias seguían separadas. El futuro seguía siendo una promesa distante. La normalidad oficial no coincidía con la experiencia cotidiana. Esa grieta silenciosa, persistente era el mayor riesgo del régimen. No una explosión, sino un desgaste. El poder apostaba a que el desgaste no estallara, a que la gente se adaptara, a que el tiempo diluyera la indignación. Y durante un tiempo, funcionó.
Pero la historia enseña que los equilibrios sostenidos por cansancio no son eternos. Cambian cuando menos se espera. A veces por un error, a veces por un evento externo, a veces por una decisión mal calculada. Aquí, la pregunta ya no es si habrá un final, sino qué tipo de final. Uno pactado, con transiciones cuidadas y salidas negociadas. O uno abrupto, precipitado por factores que hoy parecen controlados. En ambos casos, el lujo que marcó esta etapa será recordado como símbolo, no de éxito, sino de desconexión. Porque cuando un país se empobrece y el poder se atrinchera, el desenlace nunca es limpio. Y lo que venga después, sea cambio o continuidad, estará marcado por una verdad incómoda. El costo de gobernar desde el privilegio en medio del colapso. El capítulo siguiente no hablará de discursos ni de sanciones, hablará de consecuencias. Y esas, tarde o temprano, alcanzan incluso a quienes creyeron haber blindado el poder para siempre. La historia llegó al punto donde ya no hay propaganda que alcance, porque cuando el discurso se repite durante años y la realidad camina en sentido contrario, el resultado no es debate político, es quiebre moral. Y ese quiebre define el capítulo más incómodo del poder de Nicolás Maduro. Durante más de una década, el relato fue el mismo. Igualdad, sacrificio colectivo, resistencia al capitalismo salvaje. Se habló de dignidad, de soberanía, de un pueblo dispuesto a aguantarlo todo por un proyecto histórico. Pero mientras ese discurso se recitaba en cadenas nacionales, otra Venezuela se consolidaba lejos de las cámaras oficiales. Una Venezuela de bodegones llenos, whisky importado, restaurantes exclusivos y tarjetas que nunca pasaban por cajas registradoras comunes. La contradicción se volvió obscena, no ideológica, visual. De un lado, hospitales sin insumos, maestros cobrando sueldos simbólicos, jubilados contando monedas. Del otro, una élite blindada que consumía como si el país no estuviera en ruinas. No era solo desigualdad económica, era desigualdad moral. El mensaje implícito era devastador. El sacrificio era para unos, el privilegio para otros. El chavismo nació denunciando a las élites. Terminó convirtiéndose en una. Y no cualquier élite, sino una que hablaba en nombre de los pobres mientras vivía separada de ellos por muros, escoltas y dólares. Ese es el punto donde el proyecto deja de ser creíble, incluso para muchos de los que alguna vez lo defendieron. No por traición ideológica, sino por desconexión total. El dinero se volvió el verdadero lenguaje del poder. No el bolívar, sino el dólar. No la igualdad, sino el acceso. En la práctica, Venezuela se dolarizó desde abajo mientras el discurso seguía negándolo desde arriba. El sistema que decía combatir al capitalismo terminó dependiendo de él para sostener su propio confort. Y eso no pasó desapercibido. En los barrios la gente dejó de discutir ideologías. Discutía precios, medicinas, pasajes. El hambre no debate. El hambre observa. Y cuando observa durante demasiado tiempo, aprende. Aprende quién vive bien, quién no hace filas, quién no emigra, quién no se apaga lentamente. Esa observación silenciosa es más peligrosa que cualquier protesta. El poder intentó normalizar la contradicción. Venezuela se arregló, dijeron algunos. Pero esa frase solo funcionaba desde ciertos restaurantes, desde ciertos edificios, desde ciertos vehículos con vidrios oscuros. Para la mayoría, la vida seguía siendo una suma de renuncias. Y esa brecha entre relato y experiencia cotidiana se convirtió en una herida abierta. Internamente, el régimen entendía el problema. Por eso cambió el tono. Menos épica, más administración. Menos revolución, más control. Pero el daño ya estaba hecho. Porque una vez que el pueblo ve el privilegio, no lo olvida. Puede callar, puede adaptarse. Pero no lo borra. El verdadero riesgo no era una rebelión inmediata. Era algo más lento y corrosivo. La pérdida total de legitimidad moral. Gobernar sin legitimidad política es posible durante un tiempo. Gobernar sin legitimidad moral es gobernar sobre arena. Todo se sostiene por inercia, por miedo o por cansancio. Nada se sostiene por convicción. Y ahí es donde esta historia se vuelve verdaderamente peligrosa. Porque los sistemas que sobreviven solo por control suelen caer por detalles inesperados. Un error, una fractura interna,
Un cambio externo, algo que rompa el equilibrio artificial. Cuando eso ocurre, el contraste acumulado lujo arriba, miseria abajo, se convierte en combustible. El proyecto que prometía igualdad terminó ofreciendo privilegios cerrados. El discurso que hablaba de pueblo terminó aislándose de él. Y el poder que se decía eterno empezó a depender de algo frágil. Que la gente siga aguantando. La gran pregunta ya no es si Venezuela recuerda lo que se le prometió. La pregunta es cuánto más puede tolerar lo que ve. Porque cuando un país deja de creer, el final no siempre llega con ruido. A veces llega con un silencio distinto. Uno que no es resignación, sino espera. Al final, la historia no se cierra con cifras ni con discursos, sino con contrastes que ya nadie puede negar. El poder de Nicolás Maduro quedará marcado por una imagen persistente. Un país empobrecido que aprendió a sobrevivir, mientras una élite aprendió a vivir al margen de esa realidad. No es una discusión ideológica, es una evidencia acumulada durante años. Venezuela no colapsó de un día para otro. Se fue vaciando lentamente, entre promesas repetidas y decisiones que nunca tocaron a quienes las tomaban. El lujo no fue un exceso aislado. Fue el síntoma de una desconexión profunda entre gobernantes y gobernados. Y cuando esa desconexión se normaliza, la confianza se rompe de forma irreversible. Hoy, el futuro permanece abierto, pero no intacto. Cualquier salida negociada o abrupta tendrá que cargar con el peso de lo que se vio, de lo que se toleró y de lo que se perdió. Porque los países pueden perdonar errores, incluso crisis. Lo que no olvidan es la sensación de haber sido abandonados. Esta historia no termina aquí. Termina cuando el contraste deje de ser la norma. Hasta entonces, el recuerdo de una vida lujosa en medio del colapso seguirá siendo la pregunta que nadie logra responder.